Le damos las buenas noches al ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, coordinador general de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego. Y bueno, vamos a profundizar, tal vez no con demasiado tiempo, pero sí en lo que fue la formación de esta Comisión Ejecutiva Interministerial. Aguerre ya venía con profuso historial en materia de relación con el agua, con el riego, ya desde la Asociación Cultivadores de Arroz, haciendo que muchos líderes políticos lo siguieran con atención cada vez que hablaba. Buenas noches, ingeniero Buenas Aguerre. Noches, muchas gracias, buenas noches, Lucas. El privilegio de tener al ingeniero Aguerre acá, cosa que hace tiempo que veníamos esperando, pero bueno. Una deuda de varios años. No importa, no pasamos esas facturas. Bueno, Aguerre, ¿qué significa? ¿Por qué se generó esta Comisión Ejecutiva Interministerial? 4 ministerios, Presidencia de la República, la Corporación para el Desarrollo. Bueno, sin entrar a justificar por qué es conveniente regar, pero a la vez por qué es tan dificultosa esa inversión, empecemos por el común denominador que hubo entre todos los partidos políticos en la campaña electoral anterior, que todos coincidieron en la necesidad de profundizar las acciones para tratar de promover el riego. Veníamos de una de las sequías más grandes. En realidad la historia del riego en el Uruguay tiene que ver con las sequías, es decir, la sequía del año 42 generó aquellos sistemas de obras como el de la colonia Tomás Berreta. La seca del 88-89 derivó en una iniciativa posterior que fue el Prenader. La sequía del 2008 generó la necesidad de abordar, y ahí yo me incorporé en el tema en el grupo de desarrollo de riego, donde se hizo un gran diagnóstico de qué se necesitaba y por qué era importante promover algunas acciones del tipo de la multipredialidad, que es uno de los ejes. Me tocó después, circunstancias de la vida, estar en el ministerio, y desde el ministerio impulsamos la reforma de la ley de riego del año 97, incorporando algunas cosas que después seguramente vamos a aclarar. La ley se promulgó, pero no se reglamentaron los decretos que hacían operativa la ley. Y bueno, cuando se inicia este gobierno, el planteo es, esto es un tema central, se define como uno de los 4 ejes, 4 proyectos estratégicos en materia agropecuaria que define el gobierno, entre otros. Garrapata tal vez el más importante y el de mayor amplitud. Y se define llevarlo al nivel de la Presidencia de la República. Se genera un ámbito que es la CEIAR, con un decreto que hay un ámbito máximo que lo preside el Presidente de la República, con 4 ministros de Economía, Agricultura, Industria, Energía y Ambiente, y un segundo comité operativo que lo presido yo en nombre de la Presidencia de la República. Entonces ahí hay una primera definición de jerarquización política. Es un tema que se lleva a la presidencia y se articula además de con otras instituciones, pero en la dirección hay cuatro ministerios. Cada uno atendiendo un área, y para tratar además que no haya una decisión de un ministerio que el otro no la siga. Más que justamente al revés que eso. No es para que cada uno trate un área, sino que en el ámbito interinstitucional de la comisión el tema es el riego, y tratamos creo que ha sido el gran trabajo estos meses, de tener una transferencia horizontal, de que los problemas de agricultura no dejan de ser los problemas de ambiente, y los problemas de agricultura y de ambiente no dejan de tener una necesaria respuesta en energía o en beneficios fiscales en el Ministerio de Economía. O sea, el tema es, yo creo que yo hace años que vengo con esto, algunos me dicen que ya aburro, pero pues son muchos años, pero es increíble lo importante que es transmitir horizontalmente las experiencias y los convencimientos que uno tiene en este tema. Yo creo que hemos avanzado, como tú sabes, y te lo dije desde el primer momento a ti y a todos tus colegas, definimos una hoja de ruta el 1 de octubre
la comisión se tomó un plazo de 6 meses para definir los lineamientos fueron elevados al órgano máximo, el Poder Ejecutivo. Aprobados los lineamientos, hicimos las propuestas de instrumentos, diseñados los instrumentos, recién ahora estamos comunicando. Durante muchos meses nos preguntaban si íbamos a comunicar y no hemos tenido ninguna comunicación, porque entendíamos que 6 meses nos teníamos que dedicar a trabajar, a intercambiar, a convencernos a veces entre nosotros mismos de que algo que no se hacía se podía hacer con otro ministerio, o a tratar de aportar mucho de lo que hicimos fue con servicios técnicos de los distintos ministerios. Hubo mucho trabajo de análisis económico, hubo mucho trabajo de modelos, mucho trabajo de modelos económicos, mucho trabajo de hidráulica, mucho trabajo de energía, y se llega a lo que yo llamo o llamamos en la comisión una caja de herramientas, que son los instrumentos. En esa agenda que se definió, pusimos un conjunto de temas que eran de preocupación actual y una serie de otros temas que eran de una visión más estratégica. Los de preocupación actual tenían que ver con las preocupaciones de los regantes de hoy, porque nosotros no estamos inventando el riego en el Uruguay existe, hay 170.000 hectáreas de arroz, que hasta hace pocos años era lo único junto con la caña de azúcar y algo de hortifruticultura que se regaba, pero del 2010 ahora pasamos de 3 o 4.000 hectáreas de riego presurizado por pivot a las 70 y pico de mil hectáreas que tenemos hoy. O sea, el riego en un formato de desarrollo individual ha tenido un crecimiento del 4 y pico % anual, acumulado. Ya con incentivos fiscales. Sí, con lo que sea, pero digo, es una tecnología novedosa en el Uruguay que requiere alta inversión, que tiene una lenta amortización y que obviamente respondió a dos drivers importantes: el precio de los productos y los beneficios fiscales. Pero también respondió a cambios profundos en la relación de precios. Cuando la tierra valía $800, nadie iba a invertir $1.500 en un equipo de riego. Cuando la tierra vale $8.000, resulta más atractivo por la relación. La agricultura del Uruguay es una agricultura a la intemperie. O sea, hoy estamos soportando el exceso, ¿no? O sea, y esto, alguno que me esté escuchando va a decir, pero Aguerre, estamos pasados por agua, estamos inundados, se reventaron todas las cruzas, se aislaron las ovejas y estamos hablando de riego. El tema es que estamos hablando del riego para el año que no pasa esto, que tampoco es solamente el año de la sequía. Es decir, esto no es, diseñamos el riego para el año súper seco que viene una vez cada 10 años. En realidad, en el 90% de los años, los cultivos de verano del Uruguay tienen una deficiencia hídrica, más severa o menos severa. Si uno analiza la serie de maíz, porque digo, maíz ha sido la vedette del riego en los últimos 8 o 10 años, bueno, en el año 2023, la relación entre regado y secano fue de 6 veces, ¿no? La productividad diferencial. Ahora, en el resto de los años, la diferencia es el doble. Cuando analizamos la serie de 10 años, podemos decir que en el promedio de los productores que riegan con respecto al promedio del secano, la relación es más de 2-1. Cuando vamos al segmento de los productores que tienen riego y acá quiero agradecer públicamente toda la información suministrada por el equipo directriz y técnico de Regadores Unidos, que es la base de datos que tenemos. Sobre esa base de datos trabajamos con todos nuestros técnicos y sacamos, digamos, aquellos sistemas que no se llenan la represa todos los años porque son represas que tienen cuenca insuficiente, o los que se diseñaron con pocos metros cúbicos por hectárea en el diseño, o aquellos que de repente el equipo de aplicación no tiene la capacidad para satisfacer lo necesario según los proyectos. Cuando sacamos esas situaciones y nos concentramos en lo que tiene sistema de riego potente con suficiente agua, en cantidad embalsada y en la posibilidad de milímetros por día en el pico de la floración del maíz, estamos en 14 o 15 mil kilos. O sea que estamos triplicando la producción. Entonces, ¿cómo llegamos a hoy?
¿Y por qué estamos comunicando hoy? Porque si nos hubiéramos dedicado a comunicar durante todos estos meses, hubiéramos generado expectativas, resistencias, opiniones, demandas. Bueno, esto es lo que tenemos. ¿Por qué fuimos primero al Parlamento? Ahí está. Fuimos primero al Parlamento porque entendemos que esto tiene que ser una política de Estado. Entendemos que no va a haber un desarrollo que cambia en algunos segmentos, no todo el Uruguay, no se puede regar todo el Uruguay, pero puede llegar a cambiar significativamente algunas áreas y algunos rubros de la agricultura nacional, que es necesario generar algunos cambios que permitan que todos los que tengan la posibilidad de hacerse su riego individual lo hagan, pero aquellos que no tienen la posibilidad, porque o no tienen la escala o no tienen la topografía, es decir, el lugar donde realizar un embalse propio, puedan acceder a un servicio de riego. Ese es el objetivo de la multipredialidad que promovimos en la ley de riego que se terminó promulgando en el año 2017. Tengo una consulta puntual, sí, claro. Entre paréntesis. Un riego multipredial, ¿qué significa? ¿A partir de 12 en adelante? Sí, a partir de 12 en adelante, pero no solamente la cantidad, sino también la armonización de los predios. Puede haber 2 inversores y 5 regantes, puede haber un inversor y 6 regantes. Es decir, el objeto de la definición de multipredial apunta, o sea, la definición apunta a que no sea analizado en una cuenca predial, que sea analizado en una cuenca multipredial, es decir, que es lo difícil, ¿verdad? Uh-huh. Es muy difícil, es difícil a veces acordar y definir inversiones mucho más simples y de mucho menor cuantía, un alambrado, hasta un alambrado, un baño de ganado, un embarcadero, ¿no? ¿De qué cantera sacamos el material para arreglar el camino? Bueno, todo lo que participamos de nuestra actividad en campaña sabemos que muchas veces hay conflictos hasta heredados, ¿no? Sí, sí. Entonces, es por eso que la ley promovió en su momento algunas figuras como las sociedades agrarias de riego, donde pueden ser integradas por no regantes, uh-huh. Y generamos determinados estímulos que, si quieren, entramos en más detalle con estos instrumentos. ¿Pero por qué el Parlamento? Porque una tarea tan importante desde el punto de vista potencial, tan significativa en un recurso natural, que no solamente es importante en la producción, sino que primero es importante en el medio ambiente, porque el agua es la columna vertebral de los ecosistemas. Pero que también puede generar cambios en nuestra capacidad productiva y en la integración de nuestras, digamos, en la competitividad de nuestras cadenas. O sea, hago un paréntesis acá. Uh-huh. Vamos rápidamente a los 3 millones de toneladas de maíz. Uh-huh. O sea, hace 15 años atrás producíamos 500.000, duplicamos a 1 millón, aumentamos a 1,5 millones. Es decir, ¿por qué? Bueno, todos sabemos, no voy a entrar en eso, por los corrales, por la relación carne-maíz, por la relación maíz-leche, uh-huh. Pero digo, la intensificación en el consumo nos lleva a que todos los años producimos maíz, pero todos los años nos falta maíz. Y por lo tanto, todos los años importamos 100, 200, 300, 500.000 toneladas de maíz. Por lo tanto, el precio de la totalidad del maíz en el Uruguay está definido por lo que se llama paridad de importación. Hoy la diferencia entre la paridad de importación y la paridad de exportación son 40, 42 dólares. Ahora, si el año que viene consumimos 3 millones de toneladas de maíz en paridad de importación, es un precio, si es en paridad de exportación, es otro precio. El primer impacto que puede llegar a tener transformarnos en un país competitivo con excedente de maíz es que le vamos a bajar 40 dólares el precio promedio a las 3 millones de toneladas de maíz, que son 120 millones de dólares que van a impactar en la lechería, en el corral, en la avicultura, uh-huh. ¿no? Yo creo que es muy difícil hacer este tipo de estimaciones económicas, pero acá hay un tema de productividad, duplica o triplica en maíz, duplica en soja en el promedio. Hay un tema de estabilidad, es decir, logro estabilizar la producción. Estabilizar la producción es darle más seguridad y previsibilidad a los flujos financieros. Entonces, es un tema donde hay un ganar-ganar. Hay gano en producción, gano en estabilidad y gano en acceso a financiamiento.
Tenemos que ir a una pausa, pero a la vuelta volvemos, porque siempre además se habló, y ya dejo el tema instalado, siempre se habló que las infraestructuras las tenía que hacer el Estado. Hoy el Estado no las puede hacer. ¿Cómo se van a hacer? Ya volvemos. ¿Y usted qué tiene para decir? Seguimos dialogando con el ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, coordinador general de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego. Y estaba planteada la consulta. El gobierno no tiene dinero para generar las infraestructuras, sino que hay que generar inversores para las represas. Y generar grupos de regantes, claro, que asuman el tema también, ¿no? Obviamente hay una situación de restricción fiscal hoy y hace 5 años, o sea, cuando planteamos, quiero volver a la ley de riego, en el año 2011, cuando planteamos la modificación a la ley de riego, esa era la discusión. Es decir, la discusión con mucha gente que decía, no, pero las inversiones las tiene que hacer el Estado. Las inversiones en maquinaria, las inversiones en silo, las inversiones en tierra, las inversiones en equipamiento, no las hace el Estado para que los privados las usufructuen. Lo que sí hay es un mecanismo de promoción, es decir, generar renta y no pagás impuesto a la renta. En su momento, en aquel entonces, tratamos de que se focalizara diferencialmente la promoción de inversiones. O sea, no es lo mismo comprar una camioneta que comprar un equipo de riego. Se incorporaron algunos elementos en la promoción. El riego, en el último decreto que salió en diciembre del 2025, con contribuciones que hicimos desde la Comisión Interministerial de Asuntos de Riego, se priorizó más el riego. El beneficio fiscal hoy, un mismo proyecto, tiene hoy casi 17 puntos más, 17% más de beneficio fiscal que lo que tenía si hubiera presentado el proyecto en noviembre. O sea, hay una focalización. El riego no es lo mismo que la recaudación se renuncie a $1 de recaudación porque compré una camioneta que porque puse un equipo de riego, por poner dos extremos. Entonces, el concepto es, ¿la actividad es rentable? Sí, o sea, es rentable producir el doble de maíz. Alcanza con que sea rentable para que se tome la decisión y es complicado, es una inversión alta, a muy largo plazo. Hay que promover que ocurra. ¿Por qué hay que promoverla? Porque a su vez ese aumento de producción tiene efectos en el resto de la economía. Es decir, el modelo que analizamos de los impactos directos, indirectos e inducidos sobre el resto de la economía dice es interesante renunciar a la recaudación porque esto va a generar determinados indicadores en producción, en exportación, en encadenamiento, en trabajo, en definitiva, ¿no? Crecimiento económico. Ya sabemos que el sector agropecuario por cada dólar que genera de incremento encadena 2 más, o sea, termina siendo 3. Uh-huh. Ya sabemos que el sector agropecuario es 100% valor agregado. ¿Por qué es 100% valor agregado? Porque combino el carbono del aire con el hidrógeno del agua y sintetizo una cadena carbonada que la transformo en arroz, en maíz o en leche o en carne. O sea, el 75% ya lo sabemos, de las exportaciones de este país son cadenas agroindustriales. El 17% del empleo proviene de las cadenas agroindustriales. Bueno, si tengo un factor de producción que es limitante en 9 de cada 10 años y ese factor de producción lo puedo elevar, puedo generar una mejor competitividad y resiliencia en el empresario que tiene un derrame en el resto de la economía. Eso es lo que justifica la renuncia. ¿Por qué, decías tú, el Estado no hace la obra civil? En primer lugar, porque esa obra civil, más allá del impacto general que tiene, termina siendo funcional a unos pocos productores. No es lo mismo una carretera, un puente o un hospital que una represa o que un sistema de bombeo. Entonces, obviamente, en una situación de escasez, ese camino es intransitable. Hoy y en el año 2011, cuando empezamos a discutir la ley de riego. Pero, ¿qué generamos? Generamos la figura societaria de la sociedad agraria con objeto a riego, que puede ser integrada por distintos productores regantes o no regantes. Puede haber un inversor que decida invertir en esa sociedad
y generar una actividad económica, un negocio, suministrando un servicio de riego a un regante que puede no haber invertido ahí. Y en definitiva es articular un negocio donde un conjunto de inversores va a decidir una inversión en la búsqueda de una determinada rentabilidad que tiene que cerrar con el precio del milímetro que le es conveniente a un agricultor potencial regante. En esa negociación hay varios actores, hay varios agentes, algunos propietarios y otros arrendatarios, lo que complejiza más la situación. Por lo tanto, el programa de fomento a los sistemas de riego multipredial, que es uno de los ejes de esta estrategia, encara desde CND un conjunto de acciones para tratar de ayudar, promover, articular planes de negocios entre potenciales actores, poniendo al servicio los instrumentos de beneficios fiscales potenciados para la multipredial, pero además con la posibilidad de que los beneficios fiscales que reciben los que invierten y que no son regantes, que no sean utilizados o sea, el beneficio fiscal actúa como es decir, dejar de pagar el impuesto que tienes que pagar. Entonces, el objetivo es que el agua sea lo más barato posible, porque el objetivo último de la función es que se riegue. Entonces, lo que pasa es que en este negocio pueden generarse una atractiva tasa interna de retorno para quien invierte, pero con no suficiente para aprovechar todo el beneficio fiscal. Entonces se genera un mecanismo por el cual el beneficio fiscal que no se utiliza en la sociedad de riego puede ser endosado o exportado a los socios integrantes de esa sociedad en otra razón social que pueda ser de carácter individual. Acá lo que pretendemos es que ingrese, en primer lugar, que ingrese capital y capacidad empresarial y conocimiento, capacidad de estructuración de negocios de distintas formas de fuera del sector agropecuario, complementándose con el sector agropecuario. Ojalá los productores regantes puedan utilizar este instrumento para invertir en la represa de riego y descontar los beneficios fiscales de la rentabilidad de su chacra, de su empresa. Uh-huh. De su empresa agrícola. Esa es una herramienta potente. La caja de herramientas ya está armada. Sí, una parte es esto, otra parte, o sea, el programa de fomento, que obviamente algunos proyectos van a venir armados y otros va a haber que ayudarlos. Y una parte esencial. ¿Están recibiendo ya proyectos? ¿Hay planteos? ¿Cómo? ¿Ya están recibiendo proyectos? ¿Hay planteos? Empezamos a comunicar ahora, estamos con la caja de herramientas prontas. Entonces, ¿cuál es el tema? En la medida de que el proyecto que se presenta tenga las características que definimos de multipredialidad, generamos un mecanismo importante que es promover desde CND en el Ministerio de Ambiente una reserva de agua. Y me explico. El agua es pública y se otorga temporalmente mediante un régimen de concesión. Pero para acceder a esa concesión, el Ministerio de Ambiente exige, según las normas, una cantidad de estudios de carácter a nivel de estudio definitivo, de proyecto ejecutivo. Estudio de impacto ambiental, el proyecto hidráulico, los suelos, las rotaciones y la titularidad de los predios en cuestión. Cuando es mi establecimiento, yo hago todos los estudios que tenga que hacer y la decisión es mía. Cuando somos 14, los potenciales regantes, ningún inversor va a distraer tiempo y dinero en armar un proyecto si no tiene nada con qué plantearle el derecho de agua, con qué planteárselo al potencial demandante. Y el potencial demandante no le va a decir sí quiero tu agua o no quiero tu servicio de riego porque no me sirve el precio, porque no tiene nada con qué negociar. Entonces generamos un mecanismo totalmente extraordinario mediante un decreto por el cual, con estudios preliminares, no a nivel ejecutivo sino a nivel de perfil, la CND para esos proyectos obtiene una reserva temporal del agua de 2 años para generar el tiempo necesario de que los distintos actores vayan negociando.
porque hay necesariamente una negociación, porque si no hay un acuerdo, no existe el negocio. Entonces la promoción no es solamente el beneficio fiscal, es el apoyo en lo contractual, es el apoyo en los estudios, es el intercambio, generar el espacio. Alguien puede decir, bueno, para hacer un negocio no necesitamos el apoyo de nadie. Los resultados de que lo que se demuestra que es rentable individualmente, colectivamente no se está haciendo, cuando muchas veces los proyectos multiprediales son mucho más eficientes hidráulicamente que los individuales. Uh-huh. ¿Por qué es importante pensar en eso? Porque cuando vamos a hacer dentro de un predio una represa, pensemos en el almacenamiento del agua de lluvia, y bueno, si tengo un campo de 600 hectáreas y tengo una cañada, seguramente la represa me va a salir en el fondo del campo. No es la mejor represa, es la que me sale en mi campo. Y el vecino hará otra, y el otro vecino hará otra. Y en realidad, cuando se podía estar generando una mejor obra, más aguas arriba topográficamente, generando una relación de metros cúbicos de agua en relación a la obra civil mucho más eficiente. No estoy inundando un suelo agrícola, puedo estar inundando un suelo de capacidad ganadera, uh-huh. Un suelo más superficial. Sí. Es decir, si todo eso es más favorable, ¿por qué no se hace? Porque lo difícil es justamente articular ese negocio. Esa es la gran apuesta. Además de eso, sí, están los instrumentos que mejoran el riego de hoy. Ya hablamos de los beneficios fiscales, hay un tema clave que es la energía. En la energía hay dos temas, disponibilidad y acceso a la energía, y otro lado que es el tarifario. El tarifario, generamos ahora un producto comercial o una tarifa, llamémosle tarifa Safral Riego, que levanta varias restricciones que nos han manifestado y que hemos diagnosticado de que son un problema. La relación entre el costo fijo por potencia contratada y el costo del variable, es decir, el costo del kilowatt, el límite en el cual el consumidor pasa de mediano consumidor a gran consumidor, porque ahí se duplica el cargo por potencia contratada, ese nivel se lo levanta a un nivel que va prácticamente cubre todas las necesidades. Yo no quiero dar números por radio, pero el espíritu de esto está saliendo en estos días es eso, es decir, levantemos la restricción desde el punto de vista energético en cuanto a tarifas. En cuanto a disponibilidad de carga, eso es una discusión de más largo aliento. La multipredialidad tiene algunas ventajas, además en lo energético. Imaginemos lo siguiente, las redes de distribución eléctrica del Uruguay, de electrificación rural, se han dado para alimentar una demanda doméstica. Claro. La heladera, el televisor, el freezer, la luz del galpón, 5,5, 6, 7, 10 kilowatts. En esa línea aparece Lucas Farías y dice, quiero 100 kilowatts porque voy a poner una bomba al riego. Hay que hacer inversiones en la línea. Se financia parte la UTE, parte Lucas Farías. Dentro de 2 años viene Pastoriza y dice, quiero 150 kilowatts más, 5 kilómetros más adelante. Lo que se hizo ya no alcanza, hay que hacerlo de vuelta. Esa demanda atomizada no va a desaparecer. Uh-huh. Y es uno de los problemas. Entonces, por un lado, diagnosticar bien dónde existen los potenciales para pensar hacia dónde dan las redes es un tema, pero no es una demanda firme. En cambio, cuando se diagnostica una zona con aptitud agrícola y con potencial de riego, cuando se llegó al acuerdo entre el inversionista o los productores que invierten en agua con los usuarios, en ese momento que se cierra esa negociación, también se sabe en qué lugar y cuántos kilowatts va a necesitar cada uno de esos productores. Y por lo tanto, agua y diseño de distribución eléctrica van juntos, y eso es más económico para el inversor, pero también es más económico para el ente energético. Entonces, acá tenemos que, si esto funciona y si el riego va a ser una de las palancas del desarrollo de parte de la agropecuaria nacional, reitero, no todo el Uruguay se puede regar, probablemente tengamos que llegar a una forma de encarar la distribución eléctrica, y cuando digo una forma, es hasta en probablemente tipos de líneas y potencia de transmisión. Pues son cosas que yo no domino, pero que nos da para pensar de que, bueno, si vamos a hacer algo diferente, capaz que tenemos que
cambiar desde la base. Vamos a la última pausa del programa, ya estamos recontrapasados, pero bueno, vamos a robar un par de minutos más para alguna pregunta final. ¿Y usted qué tiene para decir? Y esto es algo así como un tiempo agregado en Agronegocios Sarandí con el ingeniero agrónomo Tabaré Aguerri, y hablábamos de los proyectos pilotos. Hay 4, ¿no? Sí. 2 represas, la del Águila en el San Salvador, o en Dolores, Palo a Pique en 33 y 2 vinculadas con la lechería. Sí. ¿Y qué pasa con esos proyectos? Bueno, los pilotos son de alguna manera proyectos que apuntan a validar algunos de los instrumentos que estamos generando, algunos sabiendo a priori que en una lógica de promoción privada tiene que haber una rentabilidad, tiene que haber una razonabilidad económica. Y por supuesto que ambiental, pero primero económica. Si no hay una razonabilidad económica, no va a haber negocio posible y por lo tanto no va a haber demanda. En ese sentido, continuando con algunas iniciativas que se habían tenido en un proyecto que desde el Ministerio se había realizado con el Banco Mundial en toda la cuenca del San Salvador, retomamos digamos, la iniciativa de la agropecuaria de Dolores, que había tomado algunos de aquellos proyectos y lo presentaba como una vez. Eso es un proyecto piloto en el cual estamos empezando a trabajar. O sea, se está por empezar la etapa de la articulación. O sea, hemos tenido varias reuniones con los regantes, falta empezar a tener reuniones con aquellos que van a, que serían, si están de acuerdo, digamos, afectados por la inundación del lago, y hay que ver la valoración económica que encuentran unos con otros. Palo a Pique es un proyecto de la década del 60. Palo a Pique es un proyecto que viene de larga data. Por distintas razones, el proyecto nunca se hizo. O sea, en muchos momentos de auge del arroz, el desarrollo del arroz, la represa de Corrales, de los Seibos, la de los... y ese nunca se hizo. Entonces, existía una sensibilidad de parte de los colegas arroceros de esa zona de hacer la represa. Es decir, en la lógica esa, hagamos la represa que después se va a utilizar el agua. Es decir, ahí no existe la razonabilidad económica en el marco de restricción financiera. Por lo tanto, pedimos 2 consultorías, una de razonabilidad económica y una de impacto ambiental. Estamos recibiendo los resultados. Pero digo, justo es decirlo, aparecen pocas posibilidades de que eso sea viable, con lo cual nos estamos inclinando, tenemos que tener una reunión con los productores de esa zona a decir, bueno, ¿por qué no analizamos dónde está la demanda y ver qué opciones alternativas para generar el agua que se requiere para satisfacer esa demanda, y no quedemos digamos, perpetuados, presos de un proyecto que tiene 60 y pico de años? Y después los de la lechería, que son, digamos, 2 versiones ampliadas de lo que en su momento fueron las estrategias asociativas de agua para los productores lecheros, que tú recordarás que lo que promovimos en aquella época en el Ministerio fueron inversiones de riego en los campos de recría de los productores. Agua en el predio. Aprovechamos digamos, agua en el potre. La forma asociativa, la cultura asociativa que implicaba que el productor lechero entrega sus terneras para que se las devuelvan como vaquillonas a una gestión en un campo de recría. Bueno, a eso pongámosles riego y generemos el famoso banco de forraje. Eso fue en el 2016 y 2017. Y bueno, ahí hay dos colonias lecheras que tienen bastante importancia, porque no solo porque son colonias, sino que tienen bastante importancia porque es la forma de suministrar agua a pequeños productores, que es una faceta de la multipredialidad que puede no ser necesariamente en distintos predios el agua, sino el forraje, las reservas y el grano producidos en un lugar, que de alguna manera es lo que de alguna manera repitió colonización con la reciente colonia esta de María Dolores. Y simplemente un minuto, los temas ambientales que siempre preocupan en estas situaciones a buena parte de la sociedad. Son esenciales, por eso la ley de riego del año 2017 incorporó algunos elementos
además de las promociones económicas, incorporó los conceptos de evaluación ambiental estratégica e incorporó el concepto de los caudales ambientales. Acá hay un tema de cantidad y un tema de calidad. Desde el punto de vista de cantidad es clarísimo. En el Uruguay llueve 1.400 litros de agua por metro cuadrado y 500 o 600 de esos 1.400 escurren. Se va. Y lo que el Uruguay captura en represas, en las de agua, en las hidroeléctricas del rincón del Río Negro, en la cuota que nos corresponde de Salto Grande, más las 2.000 y pico de embalses que hay para riego y otros fines en el Uruguay, interceptamos el 4% del 45 ese que escurre. 40-45 que escurre. O sea, no estamos interceptando nada. O sea que cuando planteamos el desarrollo de represamientos, partiendo de la base que no hay caudales disponibles en los ríos, obviamente si hubiera un levante sobre el río de la Plata, un levante sobre el río Negro, sobre el río Uruguay, no hay que embalsar, pero esa no es la realidad. No estamos diciendo algo que no haya hecho ya el Uruguay, porque el Uruguay tiene represas para arroz desde el Chuy hasta Bella Unión, por el litoral limítrofe con Brasil y algo en el centro, como para regar 120.000 hectáreas de arroz. Bueno, regar 120.000 hectáreas de arroz da como para regar 400.000 hectáreas de maíz. O sea que si por arte de magia, decía yo en el Parlamento el otro día, pudiéramos trasladar los represamientos que tenemos en la frontera y los ponemos al oeste de la Ruta 5, entre la Ruta 5 y el Uruguay, por decir algo para el oyente, tendríamos 400.000 hectáreas. Y si este país tiene 400.000 hectáreas de maíz en rotación con soja y pastura, somos otro país. Cualquiera que esté en el agro y que entienda de lo que estoy hablando, es clarísimo eso. Aunque no sea un productor de maíz, somos otro país en ganadería, somos otro país en lechería, o sea, cambia el producción avícola, lo que sea. Entonces, ahora, en el tema ambiental hay otro componente que no es la cantidad, que es la calidad. Y ahí hay todo un tema de cuidar la calidad de los cursos de agua. Y se habla mucho, pero por ejemplo hay años de investigación de la Facultad de Agronomía, hoy lo hablábamos con el ingeniero Jiménez, donde se puede demostrar que incluso desde el punto de vista de los nutrientes, o sea, tanto el fósforo, que es una alerta grande, como el nitrógeno, en realidad, ¿cómo penetran a la planta? Penetran o por difusión o por flujo de masa, pero penetran con agua. Por lo tanto, cuando el cultivo no tiene agua en el suelo, hay una cantidad de nutrientes que no están siendo absorbidos, que están sujetos a migración, lixivación y posteriormente generar la famosa eutrofización. Entonces, podemos tener un impacto o una eficiencia del uso de los nutrientes por kilo producido mucho mejor en condiciones de riego que sin condiciones de riego. ¿Eso nos da una patente para hacer cualquier cosa? No. Si vamos a intensificar la producción y vamos a estar usando el recurso del agua, tendremos cumplir con un montón de normas. Mucha gente dice, lo que pasa que el maíz precisa 500 litros de agua por kilo de maíz, gasta 500 litros de agua, o el arroz gasta 1.500 litros de agua por kilo. No lo gasta. El maíz y el arroz son una plantita son un huésped intermediario del agua en el ciclo hidrológico. Porque cuando yo meto la cosechadora, si saco 12 toneladas de arroz, salen con 15-20% de humedad. O sea que lo que estoy sacando de agua son 2.000 litros por hectárea, no por kilo. Entonces, yo digo esto porque a veces se repite gasta. Sin pensar y sin conocimiento. El agua no se gasta, el agua está en un ciclo. Y hablando de ciclo hidrológico, justamente porque estamos escuchando evacuados, ¿verdad? Pobre gente. ¿Tá? La historia del desarrollo del riego del Uruguay ha estado sujeta no en el ciclo hidrológico, sino en el ciclo hidroilógico. O sea, ¿qué es el ciclo hidrológico? Es decir, empieza la sequía y me pongo alerta, después me preocupo, sigue la sequía, se me secan los cultivos, me desespero, entro en la fase de desesperación y empiezo a pensar en hacer riego. Y bueno, cuando terminé de pensar y estoy haciendo algún proyecto, llueve y entro en una fase de indiferencia y pasa. Lo mismo que le pasa a una persona, le pasa al país. Estamos tratando de, en la parte donde llueve,
no caer en la indiferencia. Entonces, este es el momento donde individualmente, institucionalmente y empresarialmente deberíamos promover, pensar en una administración mejor de un recurso que a veces nos sobra y a veces nos falta, de manera de promover una economía más estable. No nos queda más tiempo, queda el compromiso de que vas a tener que volver para seguir hablando de estos temas. Seguramente vas a estar hablando en la Expo Prado, en una actividad de Regadores Unidos que alguien me comentó que vas a estar, sí. Y seguramente también con colegas en estos días. Ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias. Un gusto, Javier. Muchas gracias.